Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús. Estaré dando comienzo a discutir las epístolas de Gálatas, capítulo 5, versículos 3 y 4. Gálatas 5, 3 y 4. Pero previamente, antes, voy a hacer una pequeña introducción y me voy a dirigir al capítulo 3, versículo 10 hasta el 13, para entonces explicar el versículo 10 cuando Pablo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Versículo 10. ¿Qué son las obras de la ley? Y cuando yo termine de explicar el capítulo 3, versículo 10 hasta el 13, pues entonces comienzo a explicar el capítulo 5, versículo 3 y 4. Mientras tanto, vamos entonces a hacer una introducción en el capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. ¿Ok? Así que comencemos. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, se está hablando de los 10 mandamientos. O sea, la ley mosaica, la ley de Dios o la ley de Moisés. La ley de Dios o la ley de Moisés, que viene siendo las 613 leyes y mandamientos y ordenanzas que Dios dejó plasmado al pueblo de Israel. Cuando Pablo habla de la ley de las obras, tomando un ejemplo, el ayuno tiene que ver con las obras de la ley. El bautismo de agua tiene que ver con las obras de la ley también. También los diezmos tienen que ver con las obras de la ley. ¿Ok? El ayuno, bautismo en agua, diezmo, tiene que ver con las obras de la ley. Que tiene que ver, todo esto estaba en la ley de Moisés. Todo esto y mucho más estaba en la ley de Moisés. ¿Ve? El ayuno, hoy en día muchas iglesias pues practican el ayuno, porque tiene que ver con el Antiguo Testamento. Principalmente el ayuno, aparte que es dejar de comer, un poquito por un periodo de tiempo, dejar de comer, aparte de eso, pues el ayuno, la razón primordial era para tener un poquito de intimidad con Dios, para tener un poquito más de acercamiento con Dios. No es lo mismo un acercamiento con Dios que con Cristo, que ya Cristo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. No es lo mismo, ¿ok? Ya Pablo, el apóstol, nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 13, Efesios 2, 13, ahora en Cristo Jesús, que ustedes antes estaban lejos de Dios, ahora ustedes habéis sido hechos cercanos a Cristo. Ya Cristo se acercó a nosotros a través de su muerte y su resurrección, y Cristo está en nosotros a través, obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en nosotros ya. Pero el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento dentro del hombre de una manera permanente. No estaba en el Antiguo Testamento permanentemente, no estaba. Entonces, bautismo de agua tiene que ver con la ley de Moisés. Es una sombra del bautismo verdadero que venga. El bautismo verdadero, Pablo lo habla en Romanos 6, 4 en adelante, que tiene que ver con la muerte, la crucificación, la sepultura y la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos a nosotros. Y ese es el bautismo. Por lo tanto, el bautismo en agua es una sombra
del verdadero bautismo que iba a venir, ¿verdad? Y tiene que ver con la ley. Los diezmos igualmente también. Estoy poniendo ciertos ejemplos que tienen que ver con la ley. Y cuando Pablo está diciendo que nadie será justificado por las obras de la ley, es que la iglesia actualmente acostumbra a decir: gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias, Padre, porque somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo. Qué bonito. Pero se le olvida que Pablo dice en Gálatas 2:16, Gálatas 2:16, Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Es bien importante una pregunta que voy a hacer, ¿Puede el hombre ser salvo por gracia, mediante la fe? Pues claro, eso es lo que dice la palabra. Pero Pablo está diciendo que no por la ley. ¿Por qué Pablo dice que no por las obras de la ley? Porque las obras de la ley es un ayo. Es un ayo. Pablo menciona las obras de la ley como por ejemplo, voy a hacer una parábola. Voy a hacer una parábola ilustrativa como un ejemplo, ¿ok? Voy a apagar un poquitito una luz aquí para ver si hago la parábola, ¿ok? Apagué un poquito la bombilla, ¿ok? Detrás de mí, estoy haciendo una parábola. Detrás de mí hay una pequeña sombra. No sé si la ven aquí detrás de mí. Que si yo me muevo, pues obviamente la sombra se mueve, ¿verdad? Pero la sombra no es lo genuino, hablando de la sombra. En este caso, la sombra viene siendo la ley. Viene siendo la ley. Todo lo que pasó en la ley tuvo valor, tuvo su vigencia con el pueblo de Israel de parte de Dios. Es una sombra. Y la sombra, en este caso, viene siendo la ley en el Antiguo Testamento. Y todo, bien. Entonces, todas estas cosas del ayuno, bautismo de agua, los diezmos, Dios le dio estas leyes y mandamientos y ordenanzas a Moisés para que se lo diera al pueblo. Y el pueblo tenía que hacerlo como una sombra. Pero era una sombra hasta que venga lo verdadero. El bautismo de agua, que tiene que ver con la ley de Moisés, es una sombra. Hasta que venga lo verdadero, que es la ley de Cristo en la cruz. El ayuno, los diezmos, todo eso son sombras. La pregunta que yo hice, es: ¿puede el hombre ser salvo, pero continuar creyendo y ejecutando, accionando, manteniéndose en las obras de la ley? No, porque las obras de la ley no vino para salvar a nadie. Las obras de la ley indican que el hombre tiene que hacer, y si no la hace, pues la misma ley coge y castiga y condena al hombre por dejar de hacer las obras de la ley. Entonces Pablo da como una enseñanza bien interesante en el capítulo 3 de Gálatas también. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 12, Pablo dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ok, esto es bien importante, capítulo 3 de Gálatas, versículo 12. Y la ley no es de fe. Pablo está haciendo una distinción entre la fe, la ley por la fe, y la ley y la ley, ¿ok? Vamos a ir a un ejemplo, Vamos a ir a un ejemplo. Pablo está haciendo una distinción entre la ley y también por la fe en la gracia en este tiempo de hoy, ¿ok? En la gracia. Y cuando Pablo dice que la ley no es de fe, cuando el apóstol Pablo dice que la ley no es de fe, está queriendo decir que la ley solamente es hacer. Tú tienes que trabajar tu propia salvación. Pero no es por fe en Cristo.
La ley te dice a ti, Cristo no está aquí. Si tú te vas para la ley, en el Antiguo Testamento, pues la ley te va a decir, pero si no, aquí no está Cristo, aquí no está la sangre de Cristo, aquí no está el sacrificio de Cristo, aquí están las obras y la santidad perfecta que tú tienes que darle a Dios. Eso es lo que te va a decir la ley, ¿entiendes? Por lo tanto, la ley te va a decir a ti, cumple la ley, cumple las 613 leyes y mandamientos y estatutos y ordenanzas completos sin fallar, y posiblemente la ley pues te haga justo. Pero es imposible que la ley te haga justo, porque la ley era una sombra. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 22 y 23. Mas la Escritura lo encejó todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes, llegase a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados bajo la ley y encejados para aquella fe que iba a venir, que iba a ser revelada. De manera que la ley solamente es un ayo para llevarnos a lo verdadero que es Cristo. Y entonces fuéramos justificados. La ley, como yo te lo estaba diciendo, cuando yo escribí aquí todo esto, cuando yo escribí los mandamientos, ayuno, los diezmos, el bautismo de agua, escribí un ejemplo de que esos son obras de la ley que Pablo está hablando. Y todas esas obras de la ley estaban en el Antiguo Testamento y Pablo dice, eso es una sombra. La ley te va a decir, pero yo no te puedo salvar. Todo esto es una sombra de lo que viene, que es Cristo Jesús. Pablo lo entendió muy bien en el libro de Romanos, en las cartas de Romanos, cuando Pablo dice, y hallé, y me di de cuenta que lo que podía hacerme justo o bueno, o lo que era bueno para mí, y me podía dar beneficio, eso mismo que era la ley, se me fue en contra de la ley. Lo mismo, sí, vamos a buscarlo. Romanos, capítulo 7, versículo 10 en adelante. Romanos 7, 10 en adelante. Dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por eso me mató. De manera que la ley a la verdad pues es santa, buena y justa. Pues sí. Luego lo que es bueno, versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte. Pero entonces Pablo dice, por medio de aquello que era bueno, el pecado lo mató. El pecado trae la condenación. El pecado trae la condenación. Pero la ley dice, condénalo. Escuchen bien, el pecado trae la condenación. La violación del mandamiento engendra el pecado, y el pecado es lo que condena. Y la ley dice, hey, condénalo. Entonces Pablo dice, lo que era bueno, lo que yo quería seguir, pues resultó para mí muerte, porque lo que era bueno se me puso en contra y me condenó. La ley da la autoridad para condenar al hombre a través del pecado. Que el hombre, cuando comete un pecado, la ley dice, condenado. ¿Entiendes? Entonces, si pongo los mandamientos de las obras de la ley, lo pongo en la ley, en el Antiguo Testamento, sin un Salvador, sin que haya un Salvador, pues la ley me va a decir, ok, cumple, santidad a Dios perfecta, y cumple sin fallar. Y la ley te dice, cumple. Pero si fallas, la ley se te va en contra y te condena. Sin misericordia. No es como la gracia. La ley no justifica. La ley solamente es una sombra. Como yo se lo estaba diciendo ahorita. Cuando yo apagué la luz y la sombra estaba atrás. La sombra está atrás. Pero lo genuino soy yo. Yo soy lo genuino. Yo soy lo genuino, lo que está al frente, lo verdadero. La sombra es la ley. Los mandamientos, las 613 leyes, eran la sombra
Pablo dice que no somos salvos ni justificados por la sombra, es por la fe en la gracia sin añadir obra. La iglesia dice, gracias Señor que somos salvos por la fe y en la gracia de Cristo por la fe, pero siguen en la sombra porque no entienden la revelación. Vamos a ir un momentito a pasar al capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, un momentito. Pasen conmigo a Gálatas 3, 10 hasta el 13. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. El Pablo dice en Romanos 7, versículo 7, que la ley es el conocimiento del pecado. Eso quiere decir que Pablo lo que está indicando es que el hombre, mientras esté en la ley y no haya un salvador, la misma ley reconoce que el hombre es un pecador. El que está en la ley y haciendo las obras de la ley y tratando de ser justificado bajo las obras de la ley, la misma ley te va a decir pecador, delincuente, adúltero, fornicario y muchas cosas más, porque la ley no te halla justo. ¿Y por qué la ley no te halla justo? Por más obras que tú hagas, porque el que hace justo es Cristo, por la fe en la sangre de Cristo, en la sepultura de Cristo, en la crucificación de Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo. Por la fe en Cristo es lo que te hace justo. Necesitaríamos un Salvador. Entonces, el que está bajo la ley, queriendo ser justificado bajo la ley, pues entonces la misma ley pues te ve a ti un pecador por la ausencia. Todo esto, la clave es la ausencia de un Salvador, de un Jesús, de un Salvador. Eso es. No hay problema, tú quieres estar bajo la ley, vete para la ley, pero la ley te va a decir a ti, cumple todos los mandamientos, como dice Pablo en Gálatas 3:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Pues vas a tener que cumplir la ley completa, las 610 mandamientos completos. Si fallas, la misma ley te declara culpable y pecador. Y no hay forma de salvarte porque no hay un Salvador. Tienes que esperar que venga Cristo. Es tiempo ya que la iglesia salga de lo viejo. Muchos dicen, muchos profetizan. Y yo sé que pues están profetizando con buenas intenciones. Yo respeto eso. ¿Okay? Vuelvan a la senda antigua. Ay, Dios mío. Vuelvan a la senda antigua, dice Jehová. Dice Dios. Y lo que pasa es que volver a la senda antigua para el pensamiento de muchas iglesias, tradicionales, es estar en la santidad de Dios. Pero es que allí no hay santidad. No hay santidad bajo la ley. Bajo la ley no hay santidad perfecta. Vas a fallar como quieras. Pero no importa, Jesús me perdona. Es que en Cristo Jesús hay un solo perdón para siempre, de una vez y para siempre fuiste perdonado. No hay muchos perdón. Hay un solo perdón, de una vez y para siempre fuiste tú perdonado. ¿Entiendes? Entonces muchos profetizan y dicen, vuelvan a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Según dice el profeta Jeremías, porque eso lo dice el profeta Jeremías. Dios se lo reveló al profeta Jeremías para que se lo dijera al pueblo de Israel. ¿Vuelvan a qué? Pues vuelvan a la ley. Si de la ley Dios te sacó, mi amigo. De la ley Dios te sacó, pero